Antes de que su nombre se convirtiera en sinónimo de privilegio, poder y corrupción, Angélica Rivera era conocida simplemente como la Gaviota, la actriz que había conquistado a México con su carisma, su belleza y una carrera televisiva ascendente. Pero todo cambió el día en que una investigación periodística reveló un secreto que nunca debió salir a la luz: la existencia de una mansión de lujo conocida como la Casa Blanca, una propiedad que parecía escrita para una telenovela, pero que terminó hundiendo su imagen para siempre. Lo que comenzó como una supuesta historia de amor entre una actriz famosa y el presidente de México, pronto se transformó en un escándalo de dimensiones históricas. La Casa Blanca no era cualquier casa. Estaba vinculada a una empresa contratista favorecida por el gobierno. Las preguntas surgieron de inmediato. ¿Era un regalo? ¿Había conflicto de interés? ¿Quién la pagó realmente? ¿Y por qué Angélica Rivera se convirtió en el rostro del silencio oficial? Mientras el país exigía respuestas, la figura pública de Angélica comenzó a fracturarse. Cada declaración suya generaba más dudas, cada aparición era analizada con lupa y cada silencio alimentaba la sospecha de que detrás de aquella mansión había una verdad incómoda, una verdad que ella misma no podía o no quería contar. El momento más crítico llegó cuando decidió grabar un mensaje intentando explicar el origen de la casa. En lugar de calmar la tormenta, desató una aún mayor. Su tono, su defensa, sus palabras, todo se volvió combustible para la indignación nacional. Aquella mujer que alguna vez fue querida por millones se transformó de la noche a la mañana en el símbolo de un país cansado de abusos y privilegios. Pero detrás del escándalo hubo algo más, una batalla interna que Angélica vivió en silencio, una presión emocional que pocos imaginan y una verdad que nunca reveló completamente. Porque lo que ocurrió dentro de esas paredes de la Casa Blanca cambió su vida para siempre. Antes de convertirse en la figura más discutida de México, Angélica Rivera vivió una historia completamente distinta, la de una actriz disciplinada, carismática y profundamente comprometida con su carrera. Desde joven, su presencia en pantalla irradiaba una mezcla de ternura y fortaleza que la llevó a protagonizar telenovelas exitosas. Con el apodo de la Gaviota, Angélica se volvió un rostro familiar en millones de hogares. Era querida, admirada y respetada. Nada parecía indicar que un día se convertiría en el centro del escándalo político más polémico de la última década. Su trayectoria artística estuvo llena de ascensos constantes. Trabajó con los productores más influyentes de Televisa, protagonizó historias memorables y se ganó la reputación de ser una profesional impecable. Para muchos, su éxito parecía una consecuencia natural de su talento. Pero detrás de esa imagen impecable había una mujer que había tenido que luchar, adaptarse y demostrar su valía en un medio competitivo, donde el brillo y la presión caminaban juntos. Ese mundo del espectáculo cambiaría drásticamente cuando conoció a Enrique Peña Nieto. Lo que inició como una relación sentimental terminó colocándola en un escenario que jamás imaginó: el político. Y ese salto, tan inesperado como vertiginoso, transformó por completo su vida. De ser actriz querida, pasó a convertirse en primera dama de México, un rol cargado de expectativas, responsabilidades y un escrutinio constante. Angélica no estaba preparada para esa transición. Dejó atrás la actuación, su trabajo, su independencia artística y hasta parte de su identidad profesional. Empezó a desenvolverse en un ambiente político, donde cada gesto, cada palabra y cada silencio tenían implicaciones públicas. Aquella mujer acostumbrada a interpretar personajes con guiones claros comenzó, sin quererlo, a convertirse en uno, el de la figura perfecta al lado del presidente. Pero ese personaje tenía un costo emocional enorme. A diferencia de otros miembros de la clase política, Angélica no tenía el entrenamiento institucional ni la experiencia para enfrentar la crítica pública. Fue aprendiendo a la fuerza. Mientras el país se enfrentaba a escándalos, protestas, inconformidad y un clima social convulsionado. Su imagen empezó a erosionarse lentamente, no por sus acciones, sino por el entorno político que la rodeaba. En medio de ese desgaste silencioso, ocurrió el evento que cambiaría su destino: la revelación de la llamada Casa Blanca, una mansión valuada en millones de dólares, vinculada a Grupo IGA, una empresa contratista del gobierno. La investigación de Aristegui Noticias sacó a la luz documentos, registros y vínculos que sugerían un posible conflicto de interés. Y fue ahí
donde la imagen de Angélica Rivera dejó de ser la de una primera dama para convertirse en símbolo de privilegio, corrupción y desigualdad. Lo que el público no sabía es que Angélica vivió esa crisis desde la soledad absoluta. Cada día, mientras la indignación social crecía, ella enfrentaba un desgaste emocional profundo. La mansión no solo representaba un escándalo público, representaba una confrontación interna. El país entero pedía explicaciones, pero dentro de su círculo más íntimo reinaba el silencio. Una mezcla de decisiones políticas, asesorías públicas mal ejecutadas y presiones institucionales la dejaron sin margen de acción. Había entrado en un mundo donde ella no controlaba la narrativa. Y para una actriz, acostumbrada a interpretar personajes con guiones claros, verse atrapada en un papel que no escribió fue devastador. Las tensiones crecieron. La prensa la atacaba diariamente. La oposición la señalaba como símbolo de corrupción y el público, antes cariñoso, se volvió implacable. Las redes sociales amplificaron el escándalo hasta niveles nunca antes vistos. Angélica, que años atrás había iluminado la pantalla, ahora era objeto de burla, enojo y desconfianza nacional. Ese desgaste emocional alcanzó su punto más alto cuando decidió grabar un video explicativo para intentar detener la tormenta mediática. Un video cuidadosamente producido, donde mostraba documentos, facturas y argumentos destinados a limpiar su nombre. Sin embargo, el resultado fue el contrario. El mensaje fue interpretado como arrogante, insensible y desconectado del contexto social del país. El video, lejos de salvar su imagen, la hundió definitivamente. Lo que el público no supo es que la decisión de grabar ese mensaje no fue enteramente suya. En su entorno cercano se habla de presiones políticas, estrategias equivocadas, asesorías improvisadas y un clima donde ella era más un instrumento que una protagonista. Aquella declaración, que debía ser su defensa, terminó siendo el golpe final a su reputación. Desde ese momento, la vida de Angélica Rivera cambió para siempre. Ya no era actriz, ya no era primera dama, ya no era figura pública admirada. Era un símbolo fracturado, una protagonista involuntaria de una historia que no escribió y que la perseguiría durante años. Pero lo que ocurrió detrás de cámaras, lo que vivió su familia, sus noches de ansiedad, sus silencios dolorosos, esa es la parte de la historia que nunca se contó del todo. La vida de Angélica Rivera sufrió una transformación tan abrupta y profunda que ni el mejor guión de telenovela habría podido anticiparla. Pasó de ser la actriz más querida de México a convertirse en una de las figuras más cuestionadas de la esfera política. Y aunque el público solo vio la superficie, el escándalo, la mansión, el video, la caída, lo que ocurrió detrás fue un proceso emocional devastador, un derrumbe lento y silencioso que dejó cicatrices que aún hoy no terminan de cerrarse. Todo comenzó a desmoronarse el día en que la investigación sobre la Casa Blanca explotó en los medios. La noticia dominó titulares, redes sociales y debates nacionales como ningún otro escándalo en años. De pronto, la mansión se convirtió en símbolo de privilegio insultante en un país marcado por desigualdad. Y Angélica, aún sin ser funcionaria pública, quedó colocada en el centro de la tormenta. La primera etapa de la crisis estuvo marcada por el desconcierto. Dentro de la residencia oficial, nadie sabía exactamente cómo reaccionar. Se generaron versiones contradictorias, silencios incómodos y un ambiente de tensión que se extendía por cada rincón. Angélica Rivera, acostumbrado al control emocional de los sets de grabación, se encontró atrapada en un escenario donde no había guión, ni director, ni segundas tomas. Los días siguientes fueron un infierno mediático. Periodistas acampaban frente a su casa, las redes sociales se inundaban de ataques, burlas y acusaciones. La actriz que algún día había representado aspiración, belleza y esfuerzo, comenzó a ser retratada como símbolo de corrupción, desigualdad y abuso de poder. Ese contraste emocional fue brutal, y en su intimidad, Angélica empezó a fragmentarse. Lo que la mayoría no sabe es que durante esas semanas vivió uno de los momentos más difíciles de su vida, un aislamiento forzado. No podía salir, no podía hablar libremente, no podía defenderse. Cada paso, cada frase, cada gesto era evaluado y aprobado por asesores políticos que veían el escándalo como una crisis institucional, no como una tragedia personal. Dentro de ese entorno de presión extrema, Angélica sintió, por primera vez, que había perdido su identidad. La grabación del famoso video ocurrió en este contexto. No fue un acto voluntario ni espontáneo,
Fue una estrategia de control de daños diseñada por expertos en comunicación política que jamás entendieron el lenguaje emocional del público. Angélica leyó un texto frío, rígido, técnico, un texto que no resonaba con la indignación social, ni con la empatía necesaria para dirigir un mensaje a un país herido. Y aunque cumplió el guión que le impusieron, sabía que estaba cavando más profundo su propia tumba mediática. Fue después de ese video que el desplome se volvió irreversible. Familiares cercanos han confesado que Angélica pasó noches enteras sin dormir, llorando en silencio, aterrada no por la opinión pública, sino por la sensación de haber perdido el rumbo por completo. La mujer fuerte, elegante, segura de sí misma se había convertido en un símbolo nacional de burla y enojo. Y el público, fascinado por la caída, no mostraba signos de detenerse. Los meses siguientes fueron una agonía emocional. Su relación con Peña Nieto comenzó a fracturarse bajo el peso de la presión social. Su familia fue blanco de ataques injustos. Sus hijas vivieron episodios traumáticos debido a la violencia digital. Y Angélica, atrapada entre proteger a su familia y sobrevivir mediáticamente, experimentó una soledad que nunca había sentido, ni siquiera en sus momentos más difíciles como actriz. La segunda fase de este descenso ocurrió cuando comenzó a distanciarse de la vida pública. Dejó de aparecer en eventos, dejó de conceder entrevistas, dejó de participar en actividades oficiales. Cada movimiento suyo era analizado con lupa. Cada gesto era interpretado como señal de culpabilidad o privilegio. México había decidido convertirla en villana, y en un país cansado de injusticias, pocas figuras se libran del juicio colectivo una vez que son etiquetadas así. En ese periodo, Angélica vivió una crisis emocional profunda. Personas allegadas han mencionado episodios de ansiedad severa, ataques de pánico y una tristeza constante que la acompañaba incluso en los momentos familiares más íntimos. Perdió peso, perdió energía, perdió la confianza que había construido en décadas de carrera. Cada día era un recordatorio de que su vida había cambiado para siempre. La tercera etapa de su declive ocurrió cuando se acercaba el final del sexenio. Angélica entendió, con una claridad dolorosa, que su imagen ya no tenía reparación. Sabía que sin importar cuántas explicaciones ofreciera, cuántas pruebas presentara, cuántas veces intentara limpiar su nombre, México había decidido recordarla como símbolo de exceso y corrupción. Fue un duelo emocional difícil, casi imposible de procesar. Finalmente, cuando dejó el papel de primera dama, también abandonó la vida pública. Aunque muchos pensaban que sería un alivio, la realidad fue distinta. La salida del spotlight no significó libertad, significó vacío. Por primera vez en muchos años, Angélica Rivera era simplemente Angélica, una mujer con heridas profundas, un pasado cuestionado y una identidad rota. Y fue en ese silencio, lejos de cámaras y micrófonos, donde comenzó una nueva etapa, una etapa que México aún no conoce del todo. El escándalo de la Casa Blanca fue, para México, una prueba irrefutable de abuso de poder. Pero para Angélica Rivera, fue algo mucho más devastador. El inicio de una caída emocional tan profunda que trastocó su vida, su identidad y su relación con todo lo que alguna vez conoció. Detrás de cada titular, detrás de cada meme, detrás de cada ataque público, hubo una verdad que nunca se contó del todo. La mujer que vivió ese escándalo desde adentro terminó rota. La parte más oscura de la historia comenzó cuando Angélica entendió que se había convertido en un símbolo, no en una persona. En los primeros días del escándalo, varios asesores, funcionarios y figuras del entorno presidencial dejaron claro, aunque no con estas palabras, que ella sería la barrera de contención, la figura sacrificable. No era presidenta, no tenía responsabilidad administrativa, pero sí tenía rostro. Y en política, un rostro es el primer escudo. Ese rol, impuesto sin haberlo elegido, la colocó en una posición emocionalmente insostenible. Por un lado, debía proteger a su familia, preservar la imagen del gobierno y mantenerse firme ante el país entero. Por otro, vivía una crisis personal que nadie podía imaginar. Su identidad como actriz se había apagado desde hacía años. Ahora, su identidad como primera dama también se desmoronaba. Y entre ambas realidades, quedó atrapada una mujer que ya no sabía quién era. La decisión de grabar el famoso video, donde mostraba documentos y explicaba el origen de la mansión, fue el punto de quiebre. Ese video
preparado por asesores, grabado bajo presión y ejecutado desde un guión político que nunca consideró el impacto emocional en la audiencia, marcó el fin de su imagen pública. Y lo más doloroso, Angélica sabía desde antes de apretar grabar que esa estrategia no funcionaría. Lo dijo en privado, lo expresó con miedo, pero no tuvo opción. Después de su publicación, la avalancha fue inmediata. Los ataques aumentaron. Las burlas se volvieron implacables. La figura que alguna vez protagonizó historias románticas y familiares se convirtió en el blanco favorito de la indignación nacional. Cada gesto suyo era reinterpretado con hostilidad. Cada silencio era un signo de culpabilidad. Cada aparición pública una oportunidad para ser humillada. Pero lo que el país nunca vio fueron las noches posteriores. Las noches donde Angélica Rivera lloraba en silencio, incapaz de dormir, reprimiendo ataques de ansiedad que la dejaban temblando. Las noches donde se preguntaba en voz baja, ¿cómo había llegado a ese punto? Las noches donde pensaba en sus hijas, temiendo que el escándalo marcara su futuro. Su familia vivió un verdadero cerco emocional. Sus hijas enfrentaron acoso escolar, violencia digital y ataques en redes sociales, cargando el escándalo que no les pertenecía. Para una madre, ver a sus hijas lastimadas por un asunto político fue un dolor incomparable. Y si bien Angélica mantuvo silencio públicamente, dentro de su casa, la tensión era insoportable. Hubo discusiones, reproches velados, distancias. La relación con Peña Nieto, ya desgastada por la presión constante del cargo presidencial, comenzó a fracturarse de manera evidente. Lo que antes había sido una relación que combinaba admiración y conveniencia emocional, se transformó en un territorio lleno de incomodidades, silencios y decisiones obligadas. Una de las verdades más oscuras es que Angélica llegó a sentirse abandonada dentro de la estructura del poder. Funcionarios del gobierno la veían como un problema de comunicación, no como un ser humano viviendo una crisis devastadora. No hubo contención emocional, no hubo protección personal, hubo instrucciones. A nivel psicológico, vivió un colapso gradual. Cerca de ella, personas afirmaron que tuvo episodios de desorientación emocional, momentos de desesperación, rupturas internas donde sentía que ya no tenía vida propia. Su sentido de identidad, construido durante años entre pantallas y escenarios, quedó pulverizado. La presión fue tan grande que por primera vez consideró retirarse totalmente del espacio público después del sexenio, no solo por desgaste político, sino por supervivencia emocional. Pero quizá el secreto más doloroso, el que nunca dijo públicamente, es lo que sintió tras dejar Los Pinos. No fue alivio, fue vacío. Lo que el público interpretó como huida del escándalo fue en realidad un proceso de duelo silencioso. Duelo por su carrera perdida, por su imagen destruida, por la identidad que no sabía cómo recuperar y por una vida que ya no le pertenecía. Durante meses apenas salió de su casa. Evitó eventos, reuniones públicas, compromisos sociales. Su círculo se cerró de manera abrupta. Se convirtió en un fantasma mediático por decisión propia. Tenía miedo de ser vista, miedo de ser juzgada, miedo de que cualquier fotografía reactivara la humillación que había vivido. La verdad emocional de su historia no está en la mansión, ni en los documentos, ni en los contratos. Está en la mujer que quedó después del escándalo. Una mujer que tuvo que reconstruirse en silencio, lejos de cámaras, tratando de juntar los fragmentos de una vida que la política rompió sin piedad. Y esa parte, la más humana, la más frágil, la más sincera, es la que México nunca llegó a conocer. La historia de Angélica Rivera suele recordarse como un símbolo del exceso y la desigualdad en México. Pero desde la perspectiva de este canal, es necesario mirar más allá del escándalo para comprender lo que realmente ocurrió. Una mujer atrapada entre el poder político, la presión mediática y un país cansado de injusticias. Su caída no fue solo personal, fue social, emocional y profundamente simbólica. Lo primero que hay que reconocer es que Angélica Rivera no estaba preparada para el papel que le tocó interpretar. La industria del entretenimiento, con toda su dureza, no se compara con la brutalidad de la política. En televisión, ella dominaba la escena. En la vida pública, su imagen dependía de decisiones que no controlaba. Desde el momento en que se convirtió en primera dama, perdió algo esencial, la capacidad de hablar por sí misma. La investigación de la Casa Blanca no solo reveló una propiedad polémica, reveló la fragilidad del sistema,
la falta de transparencia y una estructura de poder que estaba dispuesta a sacrificar cualquier figura para salvarse. Angélica se convirtió en la protagonista involuntaria de un escándalo que representaba mucho más que una mansión. Representaba el hartazgo nacional ante los privilegios, la corrupción y la desconexión política. Y en esa narrativa, justa o injusta, ella fue colocada como símbolo. El canal observa que, en este caso, la sociedad necesitaba una cara para representar el dolor colectivo, y esa cara fue la suya. Su origen artístico, su fama previa, su relación con Peña Nieto y el lujo evidente de la mansión crearon un cóctel perfecto para convertirla en villana pública. Pero esa simplificación ignoró la complejidad humana detrás de su figura. Ignoró su historia previa, su esfuerzo personal, sus limitaciones y sus miedos. También es necesario considerar el rol de los medios. La Casa Blanca fue una investigación impecable, necesaria y fundamental. Pero lo que vino después, la amplificación desmedida de ataques, los memes, la humillación constante, la burla pública, transformó una denuncia legítima en una lapidación emocional. La delgada línea entre crítica y destrucción se cruzó sin reparo. El video, quizá el momento más recordado de su caída, es un ejemplo claro de cómo las estrategias políticas pueden aniquilar la dimensión humana. No fue un mensaje de una mujer defendiendo su verdad, fue un libreto institucional recitado desde el miedo, la presión y la desconexión. Fue el punto exacto en que dejó de ser actriz y primera dama para convertirse en símbolo de un sistema roto. Desde esta perspectiva, el canal considera que la caída de Angélica no fue provocada únicamente por la mansión, fue provocada por un contexto donde una figura famosa se volvió el rostro más visible de un enojo colectivo. Fue víctima de un aparato político que la utilizó como escudo, y fue víctima también de un país que, cansado de los abusos, descargó en su imagen un resentimiento acumulado por años. Pero aquí surge la reflexión más humana. ¿Qué queda de una persona después de una caída así? En su caso, queda el silencio, la introspección, la reconstrucción lenta y un aprendizaje doloroso, que la fama, por brillante que sea, no protege a nadie cuando el juicio público decide caer con todo su peso. Hoy, lejos del escándalo, Angélica Rivera no es la figura polémica que México recuerda. Es una mujer que tuvo que aprender a vivir con una imagen destruida, a proteger a su familia del ruido mediático y a recuperar la identidad que perdió al entrar en la política. Su historia es un recordatorio de que las figuras públicas no son inmunes al dolor y que detrás de cada escándalo hay seres humanos con miedo, vergüenza, culpa y vulnerabilidad. Finalmente, el caso Angélica Rivera invita a reflexionar sobre algo esencial: la necesidad de separar la responsabilidad institucional de la responsabilidad personal. Su papel en el escándalo existió, sí, pero no fue ella quien diseñó las estructuras de poder, ni quien manejó los contratos, ni quien tomó las decisiones gubernamentales más importantes. Sin embargo, fue ella quien pagó el precio mediático más alto. Y esa desproporción, vista desde la distancia, revela la verdadera lección de su historia. En México, a veces la caída más dura no es de los culpables, sino de quienes estaban demasiado cerca del poder cuando todo explotó. Cuando el sexenio terminó y la Puerta de los Pinos se cerró definitivamente detrás de ella, Angélica Rivera no solo dejó atrás una residencia oficial, dejó atrás una vida entera que nunca había elegido por completo. Su salida del ojo público no fue un acto político, sino un acto de supervivencia emocional. Después de años viviendo bajo una tormenta mediática implacable, necesitaba desaparecer, respirar, reconstruirse, aunque no supiera desde dónde empezar. Los días posteriores al fin del mandato fueron, para quienes estaban cerca de ella, un retrato devastador del desgaste que había acumulado. Angélica se encontró rodeada de silencio, un silencio extraño, incómodo, cargado de ausencias. Ya no había asesores, cámaras, eventos, vestidos oficiales, discursos ni protocolos. Solo quedaba ella, la mujer detrás del personaje, enfrentándose a una soledad que nunca había sentido jamás. Ese silencio reveló algo que nunca dijo públicamente:
La herida del escándalo seguía abierta. No había cierre, no había reparación, no había olvido. Había preguntas que no sabía cómo responder, culpas que no le pertenecían del todo y un dolor profundo por la manera en que su imagen se había derrumbado ante los ojos de un país que antes la había aplaudido. Durante meses evitó apariciones públicas. Se refugió en su familia y en un círculo pequeño de personas que conocían la dimensión emocional de lo que había vivido. No buscaba limpiar su nombre ni recuperar su carrera. Buscaba recuperar la calma. La identidad que perdió, entre telenovelas, política y escándalo, necesitaba reconstruirse desde cero, no desde la fama. Pero lo más conmovedor fue la manera en que la vida, poco a poco, empezó a abrirle espacio para sanar. Su relación con sus hijas se volvió más profunda. La rutina simple, desayunos tranquilos, caminatas discretas, visitas familiares, se convirtió en una nueva forma de vida. Y aunque nunca lo dijo en entrevistas, quienes la conocen aseguran que Angélica comenzó a reconciliarse consigo misma, no con la actriz famosa, no con la primera dama, sino con la mujer que había quedado atrapada entre ambas. Con el paso del tiempo, el país también cambió su forma de mirarla. Para algunos, seguirá siendo el símbolo de un sexenio marcado por escándalos. Para otros, una víctima de un sistema político que necesitaba un rostro para cargar con culpas colectivas. Pero para quienes observan con más empatía, Angélica Rivera representa algo más profundo: la fragilidad humana detrás del poder. La historia íntima de una mujer que pagó un precio emocional inmenso por decisiones que no siempre estuvieron en sus manos. Hoy, su vida transcurre en un perfil bajo, sin grandes declaraciones, sin escándalos nuevos, sin pretensión de regresar al centro de atención. Su silencio no es derrota, es distancia. Es la manera en que decidió preservar lo que quedó intacto después de la tormenta. Y quizá ahí radica la verdadera conclusión de su historia: que algunas reputaciones pueden hundirse en un instante, pero las personas, las reales, pueden demorarse años en reconstruirse. La historia de Angélica Rivera no termina en el escándalo. Termina en la intimidad de una mujer aprendiendo a vivir lejos del ruido, con heridas que aún duelen, pero con una verdad que por primera vez le pertenece solo a ella.